Buen día, profesor. Hoy día vamos a explicar lo que es el tema la regulación de la expresión génica en el curso de bioquímica. Para eso, nosotros somos los integrantes del último grupo de este seminario, en el cual vamos a hablar sobre el contenido que es la organización, replicación y reparación del ADN, síntesis, procesamiento y modificación del ARN y síntesis de proteína y regulación de la expresión del gen. Vamos a iniciar hablando acerca de la organización del ADN. Bueno, el ADN está conformado por pirimidinas y purinas, las cuales son los tipos de bases que conforman los nucleótidos, que sean citosina, timina, adenina, guanina y uracilo en el caso del ARN. Estas bases están unidas a un azúcar o una desoxirribosa, la cual está unida a un fosfato. Cabe recalcar que ya sea desoxirribosa en el caso de ADN o ribosa en el caso de ARN. Ahora, como podemos observar en la imagen, podemos observar que son dos hélices las que están formando al ADN. Esta hélice, la zona gris que observamos, es lo que sería el grupo fosfato junto con el azúcar, la cual daría esta forma. Y en el medio, a través de puentes de hidrógeno, se encuentran los pares de bases, que serían la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Ahora, en el caso de las células procariotas, ya que son bacterias, el ADN es circular y se encuentra en el citoplasma, y forma una estructura la cual se le conoce como nucleoide. Este empaquetamiento que obtiene aquí en su núcleo, este empaquetamiento que sucede aquí en su citoplasma, está hecho gracias al superenrollamiento que tiene su ADN. Como podemos observar, este ADN está muy enrollado encima de otro para así poder reducir su tamaño. Este superenrollamiento se debe gracias a la proteína HNS, que le ayuda a empaquetarse de esta manera y compactarse así en el citoplasma. Ahora, hablando de las eucariotas, las células eucariotas organizan al ADN en su núcleo, dentro de los cromosomas. Y para empaquetar el ADN, ya que este puede llegar a medir hasta 2 metros en células humanas, utiliza una estructura jerárquica a la cual llama cromatina, en donde principalmente se encuentran los nucleosomas, que es donde el ADN se enrolla alrededor de un conjunto de proteínas, que las proteínas usadas para enrollar el ADN se llaman histonas, las conocidas collares de perlas. Cada uno de estos nucleosomas puede llegar a contener hasta casi 147 pares de bases, y después de hacer estos nucleosomas sigue lo que sería la fibra de 30 nanómetros, como podemos ver en la imagen. Aquí el nucleosoma se organiza en una estructura más compacta gracias a la histona H1 y a otros factores. Luego se continúa con una estructura de bucles, en donde la fibra se pliega en bucles que se anclan a una matriz nuclear, para luego formar el cromosoma, en donde es su forma más condensa que se puede observar durante la división celular, a través del microscopio. El ADN contiene genes, los cuales son muy importantes para guardar información genética y otros aspectos, y son unidades fundamentales para la herencia. También incluyen regiones que no están codificadas y que desempeñan funciones estructurales o reguladoras, como los promotores, potenciadores, que controlan la expresión génica. También se encuentran los telómeros, que protegen los extremos de los cromosomas, y centrómeros, que facilitan la segregación de cromosomas durante la división celular. Cabe recalcar que el ADN no está distribuido al azar en el núcleo, ya que este se organiza en territorios cromosómicos específicos, lo cual va a facilitar la regulación de la expresión génica y la reparación del ADN. Y para terminar con el tema de la organización,
este, no solamente está hecha al azar, como mencioné hace un momento, sino que tiene una función el que esté empaquetado y se encuentre en el núcleo, el cual es que se vaya a proteger el material genético. También que se vaya a regular el acceso al ADN para que los procesos como la replicación, transcripción y la reparación se den. Sirve también para asegurar la distribución equitativa del material genético durante la división celular. Continuando con la replicación del ADN. La replicación del ADN es el mecanismo mediante el cual las células son capaces de duplicar su material genético. El primer paso para la replicación es separar puntualmente las dos cadenas que conforman la molécula del ADN. Conforme este proceso avanza, el cual va siendo desenrollado por la enzima helicasa, las cadenas se van a ir abriendo y van a ir formando como una horquilla, facilitando así la acción de otras enzimas que vendrán más adelante. Luego, tenemos que la replicación es bidireccional y semidiscontinua. Nosotros decimos que es bidireccional, ya que cuando se forma una horquilla de replicación, no avanza en una dirección de la cadena, lo hace en ambas. Cuando decimos que es semidiscontinua, es porque la ADN polimerasa, que es la que sintetiza las nuevas cadenas de ADN, solo lo hacen en dirección de 5' a 3'. Ya. Esto para una cadena está bien, ya que se sintetiza de forma continua, pero para la otra cadena se le complica. Entonces, para sintetizar la nueva cadena de 3' a 5', esto la ADN polimerasa lo empieza a hacer a trocitos, por fragmentos. La sintetiza en pequeños fragmentos en dirección normal. Luego la enzima ADN ligasa une las cadenas y en este caso sería en la cadena rezagada, que es de 3' a 5'. Ahora vamos a explicar la replicación ya a detalle en sí de cómo es. Pues primero, la replicación empieza por la enzima helicasa, la cual va rompiendo las dos cadenas del ADN y las va desenrollando en forma de horquilla. Para esto, la topoisomerasa es la que evita que se genere tensiones en la cadena ADN que puedan alterarlas. Luego, las proteínas de unión son las que van a estabilizar las dos cadenas, las van a estar sosteniendo en todo este proceso para mantenerlas abiertas. Luego de esto, en el caso de la cadena continua, la ADN polimerasa lo que va a ser sintetizar los nucleótidos de la cadena, pero para empezar ese trabajo va a ser a partir de la ARN primasa que ahí va a poder empezar la síntesis. En el caso de la cadena rezagada es un poco más complejo, ya que al ser de una 3' a 5', entonces la ADN polimerasa no puede empezar. Pero para esto viene un cebador. La ARN primasa lo que hace es poner un cebador que pueda hacer que la ADN polimerasa empiece a sintetizar los nucleótidos en la cadena rezagada. Luego, más adelante, la ARN primasa vuelve a colocar otro cebador, haciendo que la ADN polimerasa siga sintetizando así los nucleótidos. Es así como la ADN polimerasa va sintetizando la cadena rezagada por fragmentos, a trocitos. Y en este proceso se va formando los fragmentos de Okazaki, llamado así por la persona que lo descubrió. Entonces, luego de esto viene la ADN ligasa, la que va uniendo ya todas estas cadenas y eso sería todo. Mi nombre es Gracie Nicole Ábalos Jaramillo y en esta ocasión hablaré sobre la reparación del ADN. Pues bien, para hablar de una reparación debe existir un daño y teniendo en cuenta ello, el genoma celular está constantemente expuesto a lesiones ocasionadas por diferentes factores ambientales. Entre ellos podemos encontrar tanto los rayos UV, las radiaciones ionizantes, químicos genotóxicos, radicales libres de oxígeno que son producidos por el metabolismo celular, como pudimos verlo en la segunda unidad.
Pues bien, estas lesiones se van a dividir por muchos tipos y cada una de ellas va a ser reparada por diferentes mecanismos específicos. Estas lesiones pueden ser ruptura de una sola hebra, sitios abásicos, modificaciones de bases por metilaciones o alquilaciones. También podemos encontrar lesiones intrahebra, sobre todo los dímeros de pirimidina que se producen cuando se generan enlaces covalentes entre dos bases nitrogenadas. Por ejemplo, dos timinas, dos timinas, las cuales van a ser producidas por la luz UV e hidrocarburos policíclicos aromáticos y también especies radiactivas de oxígeno. También vamos a encontrar uniones de errores interebra, que son causadas principalmente por agentes alquilantes y la radiación ionizante, que también pueden producir rupturas de doble hebra, o también radiaciones ionizantes. Y por último, y no menos importante, vamos a encontrar los errores de replicación. Como mencioné anteriormente, cada lesión va a ser reparada de forma específica y por ende existen mecanismos de reparación del ADN específicos para cada tipo de lesión. En esta ocasión vamos a hablar de 5 mecanismos de reparación del ADN. Primero vamos a encontrar reparación por escisión de bases, conocido como BEAR, reparación por escisión de nucleótidos, conocidos como NEAR, MMR, que es reparación por apareamientos erróneos, y vamos a encontrar dos tipos de reparaciones que tienen la misma funcionalidad, pero que tienen diferentes ventajas, los cuales son reparación de ruptura de doble cadena, en los cuales encontramos a la recombinación no homóloga, conocido como NHJ, y también a la reparación homóloga HR. Pues bien, primero vamos a empezar hablando sobre el primer mecanismo presente en esta diapositiva, que es el BEAR. Este mecanismo actúa en rupturas simples en sitios abásicos, es decir, ruptura simple me refiero a una sola cadena, no a la ruptura de la doble cadena, porque cada uno tiene su propio mecanismo. También vamos a encontrar que repara sitios abásicos y modificaciones químicas de bases nitrogenadas. Eh, este mecanismo es activado por agentes alquilantes o radicales libres de oxígeno. Todo va a comenzar cuando, cuando glicosilasas van a eliminar la base dañada, cortando lo que vendría a ser el enlace N-glucosídico, que como sabemos se encuentra tanto en entre la base nitrogenada y el carbono 1' del azúcar, del nucleótido. Posteriormente a ello, luego de que esta base haya sido retirada, va a continuar la endonucleasa de restricción AF1, la cual va a eliminar esa desoxirribosa fosfato que queda en la hebra, provocando así un sitio básico, en donde en este sitio básico ambos extremos van a ser rotos por la poli-ADP, ribosa polimerasa, conocida como la PARP, junto con la polinucleotidoquinasa, quienes va a fosforilar el extremo 5' y va a eliminar el grupo fosfato 3', para dejar así un OH libre y facilitar la polimerización. Pues bien, esta reparación por escisión de bases tiene dos fases. La primera es la que ya expliqué y la segunda va a depender muchísimo de lo que sería la longitud del daño. Vamos a encontrar un mecanismo para el segmento corto y otro para el segmento largo. En el caso del segmento corto, vamos a observar la acción de la polimerasa beta, quien va a añadir nucleótidos y posteriormente va a ser ligada por la ligasa 3 con el cofactor XRSC1, el cual le va a permitir formar enlaces covalentes al extremo 5' y 3' en los segmentos rotos. Eso ya se ha explicado un poco en lo que vendría a ser la replicación, por eso no entro mucho más en detalle. En el caso del segmento corto, vamos a ver la participación de varias polimerasas, tanto de la polimerasa beta
pero también de la polimerasa delta epsilon, junto con su pCNA, el cual vendría a ser el antígeno nuclear de proliferación celular. De hecho, este de aquí es muy importante ya que sirve como un potenciador de la enzima. Y también lo vamos a ver más adelante en su participación de otros mecanismos. Luego de que este conjunto de polimerasas, estas ADN polimerasas, haya añadido estos nucleótidos, va a actuar nuevamente la AF1, la cual va a cortar la solapa de ADN desplazado. Y finalmente, todo se va a sellar con una ligasa. En este caso va a ser la ligasa 1. Pues pasando con la reparación por escisión de nucleótidos, esta va a ser activada por radiaciones UV y dímeros de pirimidina o en presencia de uniones interebra. Aquella va a contar con dos vías, la vía de reparación global del genoma y vamos a encontrar la otra vía que vendría a ser la vía acoplada a la transcripción. En la primera vía va a ocurrir algo muy interesante porque tanto las proteínas XPCC con la DDBB van a van a reconocer el daño, pero la única función que tienen es de reconocerlo. Nada más, simplemente se unen a él y se quedan ahí. Para que posteriormente unas, unos factores vayan a ser desarrolladas por factores de transcripción 2H, que vendría a ser las helicasas. En este caso vamos a encontrar los factores XPBB y XBBD, que van a permitir el desenrollamiento, que es lo que hace una función de una helicasa, que ya se explicó en la replicación. Aquellas van a unirse al complejo, van a desenrollar y posteriormente va a haber la participación de una proteína muy importante, que sin ella se va a detener básicamente la vía. Esta es la XPA-RPA. Esta RPA básicamente es su proteína de reparación, la cual se va a unir al complejo proteico que se encuentra en esta parte y lo que va a hacer es reconocer el daño. Y esto es un paso muy importante, ya que si aquella no reconoce el daño, básicamente aborda toda la misión de la reparación por escisión de nucleótidos. Una vez que esta proteína ya' detectado el error, va a proseguir a la acción de endonucleases de restricción, que por su parte 5' vamos a encontrar a la XPF con cofactor ERCC1 y en el lado 3' vamos a encontrar a la XPG. Y como último paso, una polimerasa, en este caso una ADN polimerasa delta epsilon, va a añadir los nucleótidos faltantes en este segmento, que va a ser a partir de la cadena complementaria. Y también vamos a encontrar que va a ser su cofactor, la pCNA que mencioné anteriormente. Y pues, como toda reparación, cuando una polimerasa añade nucleótidos, va a tener que ser sellada por una ligasa, en este caso la ligasa 1. Pues bien, dije que habían dos vías. Esta es la vía global del genoma, pero también hay otra donde se va a ver la participación de otro mecanismo, otro tipo. En este caso, es la vía acoplada por transcripción. Y de hecho es muy fácil de entender, pues la ARN polimerasa 2 en la transcripción es prácticamente interrumpida por el daño y esto provoca que ésta se estanque. Por lo tanto, vamos a ver la participación de las proteínas CSA y CSB, quienes van a liberar a esa ARN polimerasa 2 que se queda atascada. Y una vez que esta ARN polimerasa 2 haya sido libre, prácticamente no esté ahí, va a seguir el mismo procedimiento que expliqué anteriormente, la participación de la XPA-RPA,
la participación de endonucleasas, la participación de la ADN polimerasa, de la ligasa y así sucesivamente. Bien, siguiendo con la última parte de los mecanismos de reparación del ADN, vamos a encontrar a aquellos que son por rupturas de doble cadena y vamos a encontrar dos tipos. A la recombinación, a lo que vendría a ser la recombinación no homóloga, que es la NHEJ, y a la recombinación homóloga. En este caso, ambas tienen la misma función, ambas coinciden en lo que sería reparar roturas de doble cadena. Sin embargo, varían mucho, ya que tienen desventajas y desventajas. En el caso de la no homóloga, vamos a encontrar una de las ventajas es su rapidez, es decir, es un mecanismo cuando una situación es crítica, se le llama mecanismo SOS. Es un proceso rápido, útil para reparar el daño en situaciones críticas. También vamos a encontrar que una de las ventajas de este mecanismo de reparación es la independencia de la plantilla, es decir, no va a requerir una secuencia homóloga cercana, por lo que puede ocurrir en cualquier momento del ciclo celular. Por otro lado, encontraremos su versatilidad, es decir, va a ser funcional en células que no están dividiéndose como en células diferenciadas. Pero, ¿cuál es su desventaja en esta ocasión? Pues básicamente es la menor precisión que tiene, ya que puede introducir errores como intersecciones o elecciones que alteran la secuencia de ADN. Es que como es un mecanismo tan rápido, que ocurre de manera tan rápida, pues es más propensa al error. También hay riesgo de inestabilidad genómica, donde los errores acumulados pueden causar mutaciones perjudiciales o enfermedades como el cáncer. De hecho, se supone que esta reparación tendría que beneficiar y si es que ocurre este tipo de reparaciones y no sale bien, va a perjudicar de hecho mucho más a la persona. Y como dije, podría llegar a una enfermedad como es el cáncer. También una de las desventajas es que no va a corregir errores persistentes en la secuencia de ADN, lo que puede amplificar defectos genéticos. Y una vez hablado de la no homóloga, vamos a pasar a la reparación homóloga. En este caso, antes de hablar de todo el proceso que sigue cada una de ellas, hay que destacar sus ventajas de la no homóloga, la cual es la alta precisión, ya que mantiene la integridad genética al activar errores como inserciones o deleciones, ya que prácticamente como es un poco más, un proceso mucho más lento, lo que va a hacer es tener mucho más cuidado, obviamente, ¿no? Entonces se va a evitar este tipo de errores. Por otra parte, vamos a ver la reducción del riesgo de mutaciones que podrían llevar a enfermedades como el cáncer. Y también va a ser eficiente durante la fase S y la G2, cuando la cromática hermana está disponible, ya que esta reparación sí o sí necesita de una plantilla para que pueda llevarse a cabo. Y eso de hecho es una de sus ventajas, ya que solo funciona si hay una secuencia homóloga cercana como una cromática hermana. Y también es un proceso más complejo y más lento en comparación con la NHJ. Y también no va a estar disponible en lo que sería en células en G1 o en células no proliferativas. Por lo tanto, podemos ver que a pesar de que estas dos reparaciones tienen sus diferencias, ambas van a ser beneficiosas dependiendo del tipo de daño que haya. Pues bien, vamos a comenzar con la no homóloga, la cual de hecho también es muy sencilla, porque cuando detectan la ruptura de doble cadena, lo que va a pasar es que los dímeros Q70 y Q80 junto con con la sinasa dependiente de ADN se van a unir a los extremos de la ruptura bicatenaria y van a formar una sinapsis, es decir, una abertura en la que se superponen los extremos, es decir, se van a separar. Pues bien, luego de que haya pasado este proceso, solo la Q70 y la Q80 van a, lo que van a hacer es desenrollar los extremos de la hebra rota
haciendo que secuencias homólogas, es decir, esta de aquí y esta de acá, se puedan, se puedan coincidir y de esta manera puedan unirse, como podemos verlo aquí. Luego de ello, vamos a encontrar que los extremos 5' de cada cadena, que son extremos simples ahora ya que no están dentro de la doble hebra, van a ser eliminados por mecanismos que no son reconocidos actualmente. Pues bien, como podemos ver, es un mecanismo súper rápido, de hecho no pasa ni tanto, por eso es más propenso también a lo que serían mutaciones. Y luego pues va a ser ligada por una ligasa, en este caso es la ligasa 4 con el cofactor XRCC4. Y por último, vamos a hablar sobre la reparación homóloga, la cual tiene un proceso un poco más lento, pero no es tan difícil de entenderlo. En este caso vamos a ver la participación del complejo proteico, del complejo enzimático mRN, el cual tiene las siguientes proteínas: RAD50, MR11 y NBS1. Aquellas lo que van a hacer es reconocer el daño, pero lo que va a hacer ese complejo por tener actividad nucleasa va a ser degradar el ADN produciendo cadenas más simples. Posteriormente, la proteína RAD52 lo que va a hacer es proteger al ADN de esta acción exonucleasa inespecífica, mientras que la RAD D51 en presencia de ATP va a sintetizar un filamento nucleoproteico que va a buscar su secuencia homóloga, es decir, de otra cromátida hermana que había mencionado que siempre se hace cuando las células se encuentran en división. Va a buscar esta secuencia homóloga y va a catalizar el intercambio y el apareamiento de las cadenas con la ayuda de la RAD52. Finalmente, se va a formar una estructura de cadenas entrecruzadas, como se puede ver aquí, llamada el intermediario de Holiday, y por ende va a terminar el proceso de reparación y vamos a tener la formación de nuevas cadenas. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Siguiendo tenemos el sistema de reparación de errores de apareamiento, conocido como MMR. Es un mecanismo clave en lo que es en las células para garantizar la fidelidad del ADN durante la replicación, donde su función es corregir errores que ocurren cuando las bases complementarias no se emparejan correctamente, como una adenina mal emparejada con una citosina. Algunas diferencias entre organismos, pues que es en bacterias el proceso es mucho más simple y está mediado por proteínas como la MUT-S y la MUT-L, que más adelante lo explicaré para qué sirve. En eucariotas, de por sí es mucho más complejo, ya que involucra muchas más proteínas, pero en principio es el mismo. Siguiendo los pasos, pues acá vemos una secuencia de ADN donde lo primero que se hace es detectar el error en la cadena de ADN recién sintetizada. Eh, si nosotros no corregimos el error, se podría pues causar mutaciones y pues provocar un cáncer, por así decirlo. Si uno de los ejemplos, al no corregir una mutación, se podría producir un cáncer. Siguiendo tenemos lo que es la eliminación del error, que ocurre, la cadena nueva de ADN es cortada en la región que contiene el error, eliminando el nucleótido mal emparejado junto con algunos nucleótidos vecinos. Esto asegura lo que es que no quede rastro del error del ADN en el ADN final. Siguiendo tenemos el reemplazo del ADN, donde la enzima ADN polimerasa sustituye el segmento eliminado por los nucleótidos correctos, utilizando pues la cadena molde de abajo como referencia. Este paso lo que es asegura la secuencia de ADN corregida ya sea complementaria a la cadena molde.
Por último, tenemos lo que es el sellado de la brecha, donde la enzima ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto de azúcar fosfato del ADN, restaurando la continuidad de la molécula. Este proceso de reparación completo ya deja la molécula de ADN perfectamente ya corregida. Los componentes claves del MMR son las proteínas, la MUD-S y la MUD-L en bacterias, como ya lo mencioné hace un momento, donde identifican y marcan el error en la cadena. Tenemos las endonucleasas y las isonucleasas que cortan y eliminan el fragmento del ADN con el error. Y seguido tenemos lo que es el ADN polimerasa que sintetiza el nuevo fragmento de ADN correcto. Y por último el ADN ligasa, que es el que sella el esqueleto de azúcar fosfato. Como mencioné anteriormente, en los eucariotas el proceso es mucho más complejo e involucraba más proteínas. Algunas de esas son la MLH1, PMS2, MSH2. Algunas enfermedades asociadas a defectos en el MMR es el cáncer colorectal hereditario no polipósico, también conocido como el síndrome de Lynch, causado pues por las mutaciones en el gen MMR como MLH1 y MSH2. Otras predisposiciones en el cáncer son pues tumores en el endometrio, en los ovarios y en el estómago. La importancia pues es del sistema de reparación de errores de apareamiento es prevenir mutaciones que podrían llevar a enfermedades como el cáncer ya mencionado y mantener la estabilidad genómica al reducir significativamente la tasa de errores en el ADN replicado. Gracias. Alumno Alarcón Vega Hassel, les voy a hablar acerca de lo que es la síntesis del ARN, que es la transcripción como tal, o un proceso fundamental en lo que es la biología molecular, donde una hebra de ADN sirve como molde para producir una molécula de ARN complementario. Lo que se va a tener en primera instancia es, acá podemos observar una célula en la cual se da de la cadena de ADN, se va a dar la transcripción por la ARN polimerasa, y posteriormente se va a formar lo que es un pre-ARN mensajero, que por medio del splicing, que se van a quitar los intrones, se va a formar un ARN maduro, añadiendo además una cadena poli-A al final, y para que éste llegue al citoplasma, donde se va a encontrar con los ribosomas y se va a realizar la síntesis de proteínas que se va a explicar más adelante. Del otro lado tenemos una imagen que expone Harper que la transcripción se puede dividir en 6 pasos. La unión a la plantilla, que va a formar un complejo cerrado, y la formación de un complejo cerrado. Bueno, en el paso 1 lo que se va a realizar es que la ARN polimerasa se va a unir al ADN y va a localizar una región específica que se va a llamar promotor. En el paso 2 este promotor eh, va a quedar adherido por la ARN polimerasa. Entonces, esta la va a separar ambas hebras, permitiendo que la polimerasa acceda a la hebra molde, que va a contener la información necesaria para la síntesis de ARN. En el paso 3, que es el inicio de la cadena, acá podemos observar que se va a añadir un dinucleótido trifosfatado. En este caso va a ser trifosfato de adenina y el segundo nucleótido una purina. Y va a dar así inicio a la cadena. En el paso 4, que va a ser la eliminación del promotor, cuando va a tener la cadena de ARN una longitud de 10 a 20 pares de nucleótidos, se va a alejar de lo que es el promotor para iniciar el proceso de elongación. Y ya, como se puede observar acá, que es el proceso de elongación, ahí se aprecia que la parte final, que va a tener en la cadena final 3', va a tener un grupo hidroxilo en el cual se van a añadir los nucleótidos hasta que llegue la fase de terminación, que va a codificar un codón, va a codificar una secuencia de terminación y así queda terminada la transcripción. Acá se va a ver una visión general de lo que es la transcripción. Vamos a ver que acá se tiene la hebra del ADN. El ARN se va a transcribir en un extremo de 5 a 3' porque la cadena plantilla, por así decirlo, como expone Harper, se va a tener esa complementariedad. Y va a ser igual a la cadena codificadora, solamente con el cambio de que en vez de timinas va a haber uracilos.
Esa es la relación entre las secuencias de un transcrito de ADN y su gen. Como podemos observar acá en la imagen que está en el libro de Harper, se ve que en el inicio, donde se va a interactuar el promotor, se tiene la secuencia trifosfatada. Por otro lado, acá tenemos a la protagonista de todo el proceso, que va a ser la ARN polimerasa, y acá se puede observar que la cadena roja viene siendo el ARN transcrito, y esto va en la cadena plantilla, que va a ser la complementaria, por así decirlo. La ARN polimerasa va a tener 5 subunidades, conocida como la enzima también, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, beta y beta prima, y una subunidad sigma. Ahí es lo que se va a formar el complejo de la RNA polimerasa. Y así va a ir agregando nucleótidos en el extremo 3' OH y se va a tener un extremo de 5' trifosfatado. En el proceso de iniciación de la transcripción se traduce, por así decirlo, cuando vamos a tener que la ARN polimerasa va a reconocer a la secuencia promotor. En la anterior imagen, la ARN polimerasa se va a añadir por el medio del factor sigma que da adherida y el factor alfa. En la imagen que tenemos en la parte posterior de la unidad de transcripción, este es en una cadena de E. coli. Es donde se va a reconocer la caja TATA y la caja Pribnow, por así llamarlo. Estas secuencias están corriente arriba a los -35 y -10 nucleótidos. Y a la secuencia que se observa acá como +1 se conoce como el sitio de iniciación. A todo esto que podemos llamar, donde va a haber las secuencias flaqueantes, que van a ser secuencias no codificadas, las secuencias 3' flaqueantes, que van a ser las secuencias que sí van a ser transcritas, se puede observar como la cadena azul viene siendo el ARN que se ha transcrito. Y, como ya mencioné anteriormente, se va a tener el grupo H libre en el final del 3' y los 3 fosfatos en el apartado 5'. Las señales de terminación van a ser las cuales van a determinar la finalización del proceso de transcripción y el reconocimiento del promotor por medio de la ARN polimerasa. Y eso vendría siendo todo por la parte de la iniciación, que mi compañero le va a explicar ahora lo que es el proceso de elongación. Gracias. Para pasar a la fase de elongación, que viene inmediatamente luego de la fase de inicio, lo que va a ocurrir es que la holoenzima va a ser separada de la subunidad sigma. La subunidad sigma, que era la encargada de reconocer al promotor luego de transcribir entre 6 a 10 pares de bases, va a cambiar su estructura tal como se ve en la imagen, alargándose durante el ADN. Y la subunidad sigma va a ser retirada para volver a utilizarse en otra holoenzima. Para esto, el ARN polimerasa cuenta de 4 subunidades. 2 subunidades alfa, las cuales son las encargadas del reconocimiento de la cadena de inicio. La subunidad beta, que es el encargado de la catálisis del ADN para que se dé el sitio activo de la enzima, creando la polimerización de enlace fosfodiéster, utilizando magnesio y manganeso como cofactor. La subunidad beta prima es la encargada de unirse al ADN tal como se ve en la imagen, abarca lo que es la horquilla de replicación. Y por último la subunidad sigma, que ya expliqué, que es solo para reconocer al promotor, ya sea en la secuencia de consenso -10 o -30. En la siguiente imagen se puede observar la foto de la frecuencia de elongación. Luego tenemos a la fase de terminación. Para esto tenemos dos tipos, la que es dependiente de Rho y la independiente de Rho. Rho viene a ser una proteína hexamérica, es decir, compuesta de 6 cadenas polipéptidas y en forma de hexágono, tal como se ve en la imagen. Consta de 6 cadenas polipépticas, las cuales van a servir para unirse a los nucleótidos al momento de unirse al ARN. Para esto necesita un lugar de reconocimiento que es alrededor de 50 a 90 bases. Una vez unida, la proteína se activa, abarcando 12 nucleótidos por cada cadena polipéptica, dando un total de 72 nucleótidos. Luego pasa al desplazamiento, en la cual utiliza su actividad ATPasa por medio de hidrólisis para ayudar a separar al ARN del ADN.
Y finalmente se da la separación del ARN, quedando como productos el ARN mensajero nuevo, la proteína Rho para volver a utilizarse en otro proceso y el ARN polimerasa también para volver a ser utilizado. Luego tenemos la fase de terminación independiente de Rho. La independiente de Rho va a necesitar la formación de secuencias palindrómicas, ya que aquí no hay una proteína Rho que actúe como ATPasa. Estas secuencias palindrómicas van a tener una cola rica en uracilo, debido a que los enlaces entre adenina y uracilo son débiles, lo que le facilita disociarse al ARN de la ARN polimerasa. Por último, los productos de la fase de terminación van a ser el ADN, el ARN terminado con la horquilla de palindrómica que luego va a volver a separarse, y la ARN polimerasa con sus subunidades. Continuando con lo que viene siendo el procesamiento del ARN, esto va a incluir algunas modificaciones esenciales que va a aportar en este proceso, como viene siendo el corte y el empalme, o también llamado splicing, lo cual lo que va a hacer es eliminar los intrones y también va a hacer va a mantener lo que viene siendo los exones para poder codificar proteínas. El otro va a ser la adición de una capucha en el extremo 5' para así proteger lo que viene siendo el ARN y a la vez poder facilitar su traducción. Y por último a la cola polia en el extremo 3', lo cual va a mejorar su estabilidad y transporte al citoplasma. En el primer punto, como les mencioné, tenemos al corte y empalme, lo cual este proceso lo que va a hacer es eliminar las secuencias no codificantes, en este caso los intrones, del pre-ARN, y va a unir las secuencias codificantes que vienen siendo los exones para así formar un ARN mensajero maduro. El intrón va a ser la secuencia en la cual nosotros vamos a eliminar y el exón es la secuencia que se va a mantener para así poder codificar las proteínas. Luego también tenemos al espliciosoma, complejo formado por proteínas del ARN pequeños moleculares, lo cual va a realizar el corte y empalme, como lo podemos observar en la imagen de abajo a la izquierda. Y por último tenemos el empalme alternativo, lo cual nos va a permitir generar diferentes proteínas a partir de un solo gen al combinar exones de diversas maneras. Luego tenemos lo que viene siendo la cola polia en el extremo 3'. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la adición de una capucha en el extremo 5', lo cual es una modificación en el extremo inicial del ARN mensajero para protegerlo y así facilitar su función. Tenemos la estructura de la capucha, la cual se va a añadir un nucleótido de guanosina metilada en el extremo 5', lo cual nos aparece en la imagen de abajo. Luego va a pasar por una función protectora, lo cual va a ser que va a prevenir la degradación del ARN por exonucleasis. Y por último, por el proceso de facilitación de traducción, lo cual va a servir como una señal para que los ribosomas se unan al ARN mensajero. Y por último punto tenemos la cola polia en el extremo 3', lo cual va a añadir una cadena de adeninas al final del ARN mensajero para así mejorar su estabilidad y transporte. Tenemos la poliadenilación, lo cual es un proceso que se añade de 50 a 250 residuos de adenina al extremo 3'. Luego tenemos la protección, lo cual va a reducir la degradación de este ARN por enzimas en el citoplasma. Continuo a ello, tenemos el transporte, lo cual va a ayudar al ARN mensajero a que pueda salir del núcleo y dirigirse hacia el citoplasma. Y por último, la regulación de la traducción, lo cual la longitud de la cola de la polia va a influir en lo que es la eficiencia de la síntesis de la proteína. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la modificación del ARN. Como ya mencionó mi compañero, algunas modificaciones poco transcripcionales, vamos a aclarar este mismo punto. Las modificaciones del ARN son alteraciones químicas, como ya mencionado, post-transcripcionales que ocurren en las moléculas de ARN y que modulan su estructura, estabilidad, procesamiento, transporte y función biológica. Estas son esenciales para la regulación de la expresión génica y comprenden procesos como la metilación, acetilación, edición, pseudohibridación y entre otros. Siguiente diapositiva.
Siguiente diapositiva. Las modificaciones post-transcripcionales. ¿Qué son las modificaciones post-transcripcionales? Son procesos que facilitan la generación del ARN funcional maduro. Estos mecanismos reguladores de rápida respuesta permiten que se produzcan diferentes proteínas a partir de un gen y actúan como reguladores del fenotipo y la tasa de proliferación. Estas modificaciones también desempeñan un papel en alguna forma de cáncer y enfermedades neurodegenerativas. El ARN mensajero, que también se le puede llamar ARN nuclear heterogéneo, se modifica, ¿no? Añadiendo una etapa de 7-metilguanosina en 5 y una cola de poli-A de poliadeninato en el extremo 3 para estabilidad y protección. Más adelante vamos a explicar más lo que ese texto quiere decir en profundidad. Siguiente diapositiva. Antes de hablar sobre los tipos de modificaciones, vamos a aclarar qué es la transcripción. La transcripción es la información genética del ADN que se copia en ARN mensajero. En este proceso el ARN mensajero se sintetiza del extremo 5 hasta el extremo 3. La transcripción de la información genética es el primer paso de la expresión génica, y en este proceso mediante la cual una región codificante de ADN se utiliza como plantilla para la síntesis de este ARN mensajero. Posteriormente el ARN maduro se traduce en aminoácidos formando proteínas con la ayuda de la traducción, con la ayuda del ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Acá en la imagen se puede observar, ¿no? El proceso de la transcripción sin las modificaciones post-transcripcionales, o sea, no están especificadas, pero ahí se ve en general, ¿no? Donde el ADN que se encuentra en la parte del núcleo, el ARN se transcribe, se madura en el núcleo y posteriormente se tiene que hacer las modificaciones post-transcripcionales para que salga citoplasma, dado que vamos a ver más adelante que hay enzimas que pueden degradar este ARN si es que no está protegido. Siguiente diapositiva. Las modificaciones. El ARN mensajero en procariotas, la mayoría no tienen modificaciones. ¿Por qué no tienen modificaciones? No tienen porque, dado que en las procariotas la transcripción y también la generación de ARN mensajero se da en citoplasma y no es necesario que haya una modificación. En cambio, en el caso de las eucariotas, eso se necesita, dado que al salir del núcleo el ARN mensajero puede ser degradado por exonucleasas. Entonces, esto necesita protección para que no suceda eso y haya síntesis de proteínas. Entonces, en eucariotas la transcripción sintetizada de ARN mensajero se somete a un procesamiento antes de salir del núcleo. Adición de la etapa 5, la adición de cola de la poli-A en el extremo 3, el empalme, la modificación del ARN maduro a ARN mensajero que transporta el citoplasma a través de los polos nucleares, y así vamos a seguir viendo por qué la importancia es de que esta metilación, que en el caso que es la caperuza, va a prevenir que el ARN se degrade. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la imagen. En la transcripción, en la primera fase tenemos los exones y los intrones. Los intrones son regiones no codificantes, pero los exones son los que codifican para lo que son las proteínas. La adición, aquí podemos ver la adición de la capa 5 de la cola poli-A en el extremo 3 y el empalme. El empalme, que es empalme o corte, también llamado splicing, que se va a quitar los intrones, solo dejar las regiones codificantes que son los exones. Siguiente diapositiva. Vamos a especificar un poco más de la división de la etapa 5, la cual poli-A3, que también llamado la caperuza. La 7-metilguanosina, que se añade a la capa 5 por metilación, se agrega a este extremo. La eliminación del grupo fosfato en el extremo 5 por la ARN trifosfatasa, y luego se transfiere el monofosfato de guanosina del grupo trifosfato de guanosina por la enzima guaniltransferasa, y después sigue la metilación por guanina, por la guanina 7-metiltransferasa al grupo metil.
¿Cuáles son sus funciones? Como dije anteriormente, previene la degradación de las exonucleasias y secuencias de reconocimiento para la traducción. Ahora, la coli de poli-A3, la cola de poli-A3. Se añaden de 50 a 250 residuos de adenilo al extremo 3 del ARN nuclear heterogéneo mediante hendidura de unos 20 nucleótidos abajo de una secuencia de reconocimiento de las siguientes partes de base, de las siguientes secuencias: adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina. Y también la adición y extensión hasta 250 nucleótidos de la cola poli-A generada a partir del ATP por la polimerasa de poli-A. Su función de esta capa en el extremo 3 es prevenir la adhesión en el citosol por exorribonucleasas en el extremo 3 y estabiliza el ARN mensajero. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver cómo en la capa 5 se añade la 7-metilguanosina, se une a la capa 5 y en el extremo 3, a partir de la secuencia ya mencionada de adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 se añade esta cadena de poli-A en el extremo 3. Siguiente diapositiva. Ahora, el empalme nuclear heterogéneo del ARN, el empalme también conocido como corte o splicing, en donde, como ya sabemos, las secciones codificantes son los exones, en las que no codifican se llaman los intrones. El ARN nuclear heterogéneo necesita procesamiento, empalme, para introducir el ARN mensajero llevando la secuencia de codificación adecuada. Ocurre en las eucariotas. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver cómo en el empalme este compuesto, el spliceosoma, va a hacer que los intrones se junten de la manera que estamos observando y salen de fuera, y solamente va a dejar unidos los exones, que son regiones que sí codifican para proteínas. Siguiente diapositiva. En el empalme, como ya mencioné anteriormente, se da la eliminación de intrones. Estas proteínas que van a eliminar son las ribonucleoproteínas nucleares, que son pequeñas, que están formadas por ARN nucleares pequeños y proteínas, y también otras proteínas de encuadernación. Los sitios de empalme, donde se realizan cortes en el exón y el intrón. Las secuencias de bases se identifican estos sitios, unen en el extremo 5, en el comienzo del intrón, y el otro en el lado 3, final del intrón. En el sitio 5 de empalme podemos ver una característica que se encuentra una serie de aminoácidos, que es la guanina y el uracilo invariable, y en el sitio 3 de empalme tenemos a la adenina y a la guanina. Ahora, algunas deficiencias con este tipo de empalme, de hecho las enfermedades que nosotros neurodegenerativas, también cáncer se da debido al mal empalme de esto. Luego tenemos la beta-talasemia, que contiene defectos del ARN del empalme de la beta-globina, el gen de la beta-globina, o el músculo de espinalatrofia, la falta de funcionamiento del CMB1 que se genera debido a la mutación, también debido a los empalmes que se da en el ARN mensajero. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver más específicamente cómo se unen estas bases para salir del intrón, sale y se unen, ¿no? los exones en el extremo 5 y en el extremo 3 correspondientemente. Siguiente diapositiva. El empalme alternativo. El empalme diferencial de una secuencia de ARN nuclear heterogéneo, también de ARN mensajero, los exones se incluyen o excluyen selectivamente. ¿Para qué hacen esta función? Lo hacen específicamente para producir una cierta proteína, dado que no se van a producir siempre las mismas proteínas, lo hacen selectivamente para producir una proteína diferente que el cuerpo necesita, o el recipiente que tiene estas células que están transcribiéndose las necesitan. Y también debido a esto de acá, también se puede producir errores mutagénicos debido a que la proteína que se genera no es beneficiosa para el receptor. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver, ¿no?, cómo
Acá el exón 1, en la primera parte vemos en el exón 1, exón 2, exón 3, está normal, un empalme completamente normal, pero en la proteína B vemos que se omitió el exón número 3 y para formar una proteína diferente. La proteína C podemos ver que se omitió el exón 4 para formar una proteína diferente. Siguiente diapositiva. Edición del ARN. En general, la secuencia de ADN se refleja en lo que es el ARN mensajero. La alteración de la secuencia del ARN se le llama exactamente edición. Es un cambio de información de codificación. Se cree que contribuye también a la regulación génica. Entre los procesos tenemos los cambios de base, las eliminaciones de bases y las insecciones de base. Algunas de las ediciones más conocidas son la adición de citosina o uracilo, la edición de adenina. Y ahora, en los procesos del ARN ribosómico y el ARN de transferencia, tenemos en ARN de los procariotas, así como en la Escherichia coli, son 3 tipos de ARN ribosomal, el 5S, 16S, 26S. Tienen transcripciones primarias policistónicas. En el procesamiento inicial de la transcripción a través de la incisión endonucleolítica por RNasas, para formar lo que es el pre-ARN ribosomal, luego otro conjunto de RNasas recorta el extremo 5 a 3 del pre-ARN de transferencia. Luego ocurre la metilación durante el montaje mismo de este proceso del ARN ribosómico. ¿Para qué? Para la protección de la degradación en lo que es en el citoplasma. En eucariotas, la transcripción primaria es una gran precursora, lo que es el sitio 45S, que contiene ARN molecular en el 28S, 18S y 58S, consecuencias espaciadoras entre ellos. Ahora, en el ARN de transferencia, un polinucleótido compuesto por un promedio de 65 nucleótidos con características únicas, debido al plegado distinto en el extremo 5 y el extremo 3 forman un vestigio aceptor. En el extremo 3 también tienen citosina, adenina, una secuencia, y este ARN de transferencia se codifica como la iosina, la sidroiridina y la pesidoridina. Y en general podemos ver, siguiente imagen por favor, siguiente diapositiva. Eso es lo que tiene que ver con las modificaciones post-transcripcionales. Seguimos con nuestro compañero. Ahora pasamos con la síntesis de proteínas y regulación de la expresión génica. Siguiente diapo. Para ello debemos de entender ciertos conceptos claves, como sería la composición de un codón, que por cada juego de tripletes, con la finalidad de que, ¿cómo se llegó a la idea de tener una consideración por el agrupamiento de tripletes? Pues en el año 1961, por los descubrimientos de Watson, Crick y con las fundamentaciones de Brenner, se fundamentó la teoría de que podría existir un corrimiento en el material genético con respecto a los nucleótidos. Esto favoreciendo a su vez la conformación de ciertas frases, por así decirlo, en la cual se estaba agrupando palabras en composiciones de 3 letras cada una, entonces las cuales mantenían un sentido particular. Y ni bien se iba haciendo la delección o inserción de unos nucleótidos, que en este caso serían las letras representativas, pues se buscaba el que tenía más sentido gramatical y por ende una coherencia. Siguiendo con la característica del código genético, podemos decir que el código genético como tal no es degenerado, en pocas palabras, es redundante. ¿Por qué? Bueno, tenemos 61 codones, aunque en realidad serían 64, solamente que van a ser 13 en el caso de los terminales, que sería el UAA, el UAG
y el UGA. Para el caso de la redundancia, pues simplemente se va a hacer síntesis para los 20 aminoácidos, donde múltiples codones van a poder hacer síntesis para un mismo aminoácido. Después tenemos la característica de que no es ambiguo, lo cual significa que un solo aminoácido no se puede generar dos veces a partir de un solo codón. Es decir, un codón determina para un aminoácido en específico, no para ambos. No implica superposiciones, es decir, que no hay alteraciones en la lectura del material génico. Y por último, no hay puntuaciones, por lo cual no hay interrupciones tanto al proceso de inicio en la traducción ni al término. Esto hablando en casos normales, en casos facultativos y que cumplan las condiciones. Una especie de ARN de transferencia para cada uno de los aminoácidos. Si bien es cierto, los nucleótidos como tal no tienen una afinidad completa para los aminoácidos, por ende se necesita una estructura de un ARN de transferencia, el cual utiliza una carga de aminoácidos del ARN de transferencia y se divide en dos etapas, el cual es catalizado por una serie de enzimas que reciben el nombre de aminoacil ARN sintetasas. Adicionalmente a ello, se genera la formación de un complejo enzimático, aminoacil AMP, como se puede evidenciar en la imagen, formando consigo el resto aminoacil al terminal adenosil 3-hidroxilo. También podemos tener una idea de las estructuras del ARN de transferencia como tal. Podremos encontrar el brazo T y C, que sería la ribotimidina, pseudouridina, citidina, la cual se encarga de poder entablar la unión de la aminoacil ARN sintetasa para la activación del ARN de transferencia. Tenemos el brazo aceptor, donde se va a dar la unión específica de un aminoácido, que en el caso de los procariotas estaría involucrándose al formilmetionina. En el brazo D se estaría ubicando un ARN de transferencia para aminoacil ARN sintetasa, donde cada ARN específico va a tener un aminoácido en consideración. Y por último tenemos al brazo del anticodón, que por lo general se dice que está compuesto por 3 nucleótidos, o sea, por un juego de tripletes, pero de manera singular también se puede decir que está compuesto por 7 bases. La primera base es variable, la cual recibe el nombre de la letra N. Hay una purina modificada, hay un juego de tripletes, una pirimidina y otra pirimidina en el extremo 5', por lo cual se rige a la técnica de un tambaleo que no corresponde a la estructura de Watson y Crick. Un ejemplo claro sería los codones de arginina, los cuales son codificados a partir del AGA y el AGG, donde la única variabilidad por reconocimiento del anticodón sería el último nucleótido. Entonces, simplemente se reemplaza por un uracilo, ya que estaría representando la misma configuración para la expresión de un aminoácido, que en este caso sería la arginina. Como otro punto podemos ver las mutaciones por secuenciamiento de nucleótidos, los cuales se encargan por sustituciones de bases, y estos reciben el nombre de mutación puntual. Las transiciones se encargan de poder transformar una pirimidina, que sería en este caso la timina, el uracilo y la citosina, para cambiarlo por otra pirimidina, y una purina se cambia por otra purina, por lo cual la transición de los nucleótidos no se ve tan afectada y por ende no se interrumpe la traducción para síntesis de proteína. Después tenemos a las transversiones, en el cual se cambia la pirimidina hacia otra purina y de una purina hacia otra pirimidina. En este caso se pueden registrar diferentes efectos, en el cual el primero sería una mutación silenciosa, ya que hay una base modificada, específicamente el tercer nucleótido, y lo que hace es que por un proceso de oscilación se pierda la sensibilidad en el tercer nucleótido y no se interrumpe el proceso de traducción por síntesis de proteína. En el caso de los aminoácidos que cambian de lugar, es decir, que se unen a un ARN de transferencia que no le corresponde, pues se dividen en 3 grupos: aceptables, parcialmente aceptables e inaceptables. Pasa a la siguiente diapo. En el caso del gráfico que podemos ver en la figura 2, de los ejemplos de 3 tipos de mutaciones, vemos ahí las aceptables, los cuales se encargan de poder hacer diferente al que le corresponde en el caso de los aminoácidos, debido a su ubicación. La molécula de proteína, que no se distingue de la normal por su grupo funcional, puede desempeñar un papel importante e incluso cubrirlo del todo, por lo cual no se traba la traducción. En lo parcialmente aceptable hay una función parcial, como su propio nombre lo dice, y que puede ser técnicamente normal, aunque no se va a corresponder de todo a la formación de un polipéptido para posterior plegamiento y darle una disposición espacial hacia la proteína. Y en el caso de los inaceptables tenemos una traducción inmadura,
es decir, que se va a cortar la cadena polipéptidos. Y por último tenemos a los codones sin sentido, los cuales hacen una terminación prematura, el que provoca la formación de dipéptidos y tripéptidos, hasta de oligopéptidos, pero no se llega a formar una proteína como tal. Ahora, una pregunta. ¿Será posible inhibir estas mutaciones con otras mutaciones? Pues, en efecto, las moléculas supresoras del ARN de transferencia contrarrestan los efectos de los codones alterados al momento de poder decodificarlos, ya que por un proceso de fragmentación que se encuentra dispersos en el citoplasma, pues su sedimentación y posterior unión decodifican los codones alterados y por ende se inhiben los efectos en relación a las mutaciones. Pero sí existe un grado de ventaja, ya que no se genera una diferenciación entre los aminoácidos correspondientes y por ende elimina tanto el anticodón como el codón, los cuales se encuentran de manera normal. Y en el gráfico de la parte derecha, pues es la representación gráfica de lo que había explicado, de una frase compuesta por palabras que contienen cada una de ellas las 3 letras, donde se puede evidenciar la inserción, la delección y muchos casos que se puede relacionar a la variabilidad por ubicación de nucleótidos. Bien, ahora continuando con la síntesis de la proteína, tenemos la iniciación. La iniciación es la primera fase de la síntesis de la proteína y ocurre en 4 pasos principales. Aquí es donde se va a ensamblar, por así decir, todos los componentes necesarios para que el ribosoma pueda empezar a traducir el ARN mensajero. Bueno, el primer paso es la reformación del complejo de iniciación 80 o la disociación del ribosoma. En este caso, el ribosoma eucariota 80S está compuesto por 2 subunidades, 40S y 60S. Estas deben separarse para que se pueda comenzar un nuevo ciclo de traducción. Esta separación ocurre gracias a que los factores de iniciación LF1, LF1A y LF3 van a ayudar a que se libere la subunidad más pequeña, 40S. Luego, el segundo paso es la formación de los complejos ternarios. En este paso, lo primero que se hace es la formación del complejo ternario. Comienza cuando el factor, en este caso LF2, se une al GTP y al ARN de transferencia, que es el iniciador, en este caso, de la metionina. Este complejo ternario se asocia a la subunidad 40S, junto con otros factores de iniciación, que es el F1, LF1A, LF3 y LF5. Este resultado va a dar el complejo de preiniciación 43S, que va a estar listo para que se pueda unir al ARN mensajero. El tercer paso es la activación del ARN mensajero. Antes de que se pueda unir al ribosoma, el ARN mensajero tiene que activarse. Y acá actúan 2 complejos. El' LF4F, que incluye 3 proteínas, la proteína LF4E, que es la que reconoce la cubierta 5' del ARN mensajero, la proteína LF4G, que actúa como puente entre los factores y otros componentes, y la proteína LF4A, que funciona como una helicasa y que va a ir desarrollando estructuras, en este caso estructuras secundarias del ARN mensajero, con consumo de ATP. Y luego tenemos el complejo LF4B, que se une y reduce la compleja estructura secundaria del extremo 5' del ARN mensajero a través de su actividad como helicasa dependiente de ATP. El ARN mensajero, cuando ya está activado, se une al complejo 43S y forma el complejo 48S. Este complejo 48S ahora explora, por así decir, el ARN mensajero de 5' a 3', hasta que encuentre el codón de inicio auge. Este proceso requiere de hidrólisis de ATP. Y bueno, cuando se reconoce el codón de inicio auge, este queda emparejado en el sitio P de la subunidad 40S. Y bueno, en este caso el cuarto paso es la formación del ribosoma funcional 40S o el complejo de activo 40S. Una vez que se identificó el codón de inicio auge, la subunidad más grande, en este caso 40S, se une al complejo 48S. Esto ocurre con ayuda del factor LF5B y la hidrólisis de GTP, lo que va a facilitar el ensamblaje del ribosoma 48S. Los factores
de iniciación, en este caso, se van a liberar, dejando al ribosoma ya listo para que se pueda iniciar la fase de elongación. Aquí el ARN de transferencia iniciador con la metionina queda posicionado en el sitio P del ribosoma. Bueno, continuamos con la otra imagen. Bueno, acá la imagen es de la circulación del ARN mensajero, que ocurre por las interacciones, en este caso de entre proteínas que se van a unir. Tenemos el extremo 5', que ahí está la cubierta 5', que es reconocida por el LF4E, y el extremo 3', que es la cola de poli A, que va a ser reconocida por la proteína PDP. Vemos también acá que, como ya hemos visto, el complejo LF4F va a estar compuesto por 3 proteínas, la proteína 4E, 4A y 4G. En el caso de la proteína 4G, va a actuar como un puente entre LFE4E, el 5', y el PAP, que es el 3'. Esta proteína también va a permitir que el extremo 5' y 3' del ARN mensajero se vayan acercando para que formen una estructura más circular, y esa estructura va a permitir que el ribosoma se pueda reciclar. Y bueno, una vez que el ribosoma termina, en este caso, la traducción en el codón de terminación, se disocia, en este caso, como se ve, en las subunidades 40S y 60S. Estas subunidades pueden reutilizar en el extremo 5' del mismo ARN mensajero, iniciando otra ronda de traducción. Y como se muestra, hay múltiples ribosomas de traducción del ARN mensajero. Esto aumenta la eficacia de la síntesis de las proteínas. Y al final del proceso de la traducción, pues la cadena polipéptica recién sintetizada es liberada. Ahora pasamos con el proceso de activación del factor de iniciación 4E y la formación del complejo del factor de iniciación 4F de unión a la cubierta. Esto inicialmente parte con los polipéptidos de insulina y angiotensina 2, los cuales van a activar la señalización P13, y posteriormente a ello se genera una fosforilación, el cual va a producir la separación del 4-EBP en dos complejos, el 4E y 4F, donde este último se une a la cubierta del ARN mensajero y se genera la formación del complejo de iniciación 48S, para dar inicio al proceso de traducción. Ahora seguimos con lo que es el proceso de elongación. El proceso de iniciación también, en lo que hace de los procariotas, como había mencionado mi compañera, el proceso de iniciación parte con la activación del ARN en transferencia por el aminoácido ARN sintetasa, el cual va a facilitar la unión del formilmetionina, y por la secuencia de Schindler-Garno, y el factor de iniciación 2 se va a unir al ARN mensajero, ahí a ribosoma, la subunidad menor 30S, mientras que la subunidad mayor 50S se encuentra liberado por el factor de iniciación 3, el cual impide la unión prematura de la subunidad mayor hacia el ARN mensajero, y el factor de iniciación 1 impide la unión prematura de un aminoácido que no sea el formilmetionina. Siguiendo con el proceso de elongación, encontramos lo que es los factores de elongación, que permite un desplazamiento en el caso del factor de elongación 2 para el corrimiento del ARN mensajero, donde luego de unirse el ARN en transferencia al sitio P por el formilmetionina, sale el factor de iniciación 1, ingresa un aminoácido, se une el aminoácido con la formilmetionina y se genera una unión peptídica a partir de la peptidiltransferasa. Esto sigue hasta llegar a un punto en que se encuentra con un codón de terminación, que sería un UAA, el cual puede interceder cualquiera de los dos factores de terminación, el factor 1 o el factor 2, y por ende actúa la peptidiltransferasa, corta el polipéptido y se libera, con la finalidad de poder encontrar la maduración de este polipéptido, que va a ser por chaperonas o chaperoninas. Ahora, un claro ejemplo sería que el ARN mensajero es previamente policistrónico en el caso de los procariotas, porque se encarga de traducir varios genes al mismo tiempo. Y adicionalmente a ello, como ya había mencionado mi compañera, podemos encontrar el caso de los polisosomas, que en la anterior imagen habíamos visto que era un conjunto de ribosomas unidas al ARN mensajero,
los cuales van a sintetizar unas proteínas que se encuentran libres en el citoplasma para unirse con el retículo endoplasmático y poder presentar su capacidad, rugosidad y disposición espacial. Ahora, los ARN mensajeros no traducibles son compartimentos densos, los cuales se unen a ARN mensajero y partículas de ribonucleótidos relacionados a los cuerpos P, donde va a haber una composición de 35 proteínas en los cuerpos P, en donde podemos encontrar helicasas, exonucleasas y otras enzimas relacionadas al proceso de replicación. Otro caso que podemos encontrar sería las proteínas en síntesis para posteriores amenazas ambientales, como sería la ferritina, la cual se encarga de poder inhibir los canales de afección para el hierro ionizado, y por ende se genera una interacción de la proteína y el ARN mensajero, formando el complejo de factor de iniciación 4F y formando el complejo de iniciación 48S. En el caso de la posttraducción va a haber proteínas policistrónicas, como ya había mencionado anteriormente, de que puede generar un proceso de variabilidad en la traducción de varios genes al mismo tiempo, y una molécula se comienza a sintetizar como prohormona, la cual por una proteasa se va a cortar y posteriormente se puede liberar una insulina. Y ya para cerrar, algunos antibióticos que se puede utilizar en el caso de los procariotas serían las tetraciclinas, los cuales evitan la unión de la aminosila ARN transferencia, el cloranfenicol, que sirve para unirse al 23S en el ARN ribosómico, la lincomicina y la eritromicina. Para inhibir la síntesis de todos, o sea, de procariotas y eucariotas, se utiliza la puromicina y en el caso de eucariotas, la cloeximida. La puromicina se encarga de la liberación prematura de polipéptido, por lo cual se forman oligopéptidos, dipéptidos, tripéptidos, y en el caso de la cloexamida se encarga de poder inhibir la peptidiltransferasa, por ende no se hace una unión peptídica en las unidades 60S en eucariotas. En el caso de las toxinas diftéricas también se puede ver un claro ejemplo como sería el Clostridium diphtheriae, el cual produce un proceso de ribosilación en el factor de elongación 2 en el único aminoácido diftérico, el cual inactiva el factor de elongación 2 e inhibe la síntesis, ya que la toxina no presenta la capacidad de poder atravesar la membrana celular. Y por último la ricina, que es una molécula tóxica, la cual inactiva el ARN en los eucariotas. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre la regulación expresión génica en procariotas. Soy John Ceballos. Primero, en las células procariotas, específicamente en las bacterias, todo el material genético se va a dar en el citoplasma. El material genético en el mismo citoplasma va a haber la traducción y la transcripción. Y en la misma transcripción se van a ver las proteínas. Por eso que se le llama como ARN policistrónico, ¿no? Aquí podemos ver las regiones proteicas, que tienen más de una sola proteína. También su transcripción y traducción acopladas y el ARN polimerasa es único, ¿no? Las procariotas. Las bacterias pueden tomar diferentes vías metabólicas de acuerdo al azúcar o a lo que quieren expresar. Bueno, los azúcares disponibles o los que ellos pueden usar son la glucosa, la galactosa, la lactosa, la rafinosa, la maltosa, la melodiosa, la ramnosa o la silosa. Pero cabe destacar que cada uno va a tener diferente ruta, pero la bacteria va a tener que solo elegir a una sola glucosa, ¿no? Por ejemplo, si hay una glucosa o otro azúcar, siempre van a preferir la glucosa, ¿no? Es por lo que más van a sintetizarlo más rápido. Y claro, no pueden hacer muchas vías metabólicas porque van a gastar demasiada energía. Bueno, aquí vamos a empezar hablando de lo que es el operón. El operón, aquí podemos verlo en la imagen. Primero vamos a empezar hablando sobre cómo está estructurado, ¿no? El operón está estructurado por un promotor, un operador y sus genes estructurales, quienes junto a algún regulador o no van a formar su transcripción
y me va a dar un ARN mensajero único, ¿no? Y el ARN mensajero único va a traducirse en diferentes proteínas, quienes van a usarse como precursores, como productos intermediarios para producir algún producto. Para que esto funcione, la RNA polimerasa tiene que hacer función. Primero debe pasar del promotor y, si en caso haya, de un regulador, y después pasar a los genes estructurales. Aquí a la izquierda vemos lo que son los reguladores de los genes. Eso ya no entraría en lo que es en el operón. Eso es muy aparte. Bueno, aquí a la izquierda podemos ver que en los genes estructurales son los que codifican para proteínas que pueden cumplir funciones relacionadas. El operón son genes para enzimas de una vía metabólica, de acuerdo a qué azúcar usan, y van a ser localizados en alguna localización cromosómica. El operador es una secuencia regulatoria, y va a ser adyacente, o sea, se refiere a de que mientras va a pasar su proceso, como mencioné, va a tener un proceso primero que va a pasar por la regulación, si es que se va a unir al promotor o al operador. Esto va a ver si es que se va a transcribir o no. Primero, existen dos diferentes tipos para ver cómo va a funcionar este operón, ¿no? Uno que es la inducción y otro es la regulación. Primero, en la inducción tenemos dos, ¿no? En la inducción primero vamos a ver cuando uno está naturalmente apagada. Apagada se refiere a que va a tener algún activador, y es por eso se va a necesitar encender, por así mencionarlo. Bueno, aquí vemos que es un inducible negativo, que primero, cuando no está el precursor presente, no va a dar la transcripción. Vemos aquí que el regulador me ha generado una proteína reguladora que está activa, y esta proteína reguladora se va a unir junto al operador, donde está el primer estructura o primer gen estructural, ¿no? Que aquí es representado con gen D. Y esto no le permite que la RNA polimerasa trabaje en ellos, y así ya no se va a dar la transcripción. Ahora, cuando el precursor está activo, es decir, hay un precursor que está en nuestro cuerpo, por así mencionarlo, se va a unir a la proteína reguladora. Es como si habláramos del tema de lo que es el sustrato, o cuando era la proteína alostérica, ¿no? Es similar. Se va a unir el precursor, aquí en el ejemplo del precursor 5, y va a ser de que se inactive, ¿no? Se inactive, y así ya no se va a unir al operador, y va a permitir que la RNA polimerasa transcriba lo que son los genes estructurales, y así nos va a dar lo que son los productos, ¿no? Bueno, las proteínas, que van a ir actuando en cada precursor o cada producto intermediario para que me dé un nuevo producto. Esta es la segunda tipo de inducción, que es cuando está naturalmente apagada y necesita prenderse, debe ser aquí prenderse. Bueno, aquí está ya cuando no está el producto en el cuerpo, por así mencionarlo. No se va a unir, entonces va a generar su transcripción. Bueno, el gen regulador expresa su proteína reguladora, y bueno, no se va a poder unir a lo que es el operador, porque no tiene la enzima, no tiene el precursor, y va a permitir trabajar a la RNA polimerasa normal, y va a hacer su transcripción y su traducción. Ahí vemos las enzimas, y nos va a dar el productor U. Ahora, cuando tenemos el productor U ya en nuestro cuerpo, es el que se va a unir a la proteína, y va a funcionar de nuevo alostéricamente, y se une, cambia su forma y se une al operador también, el operador de los genes estructurales, ¿no? Y más o menos en el primer gen, y ya no va a permitir que la RNA polimerasa haga su trabajo.
Aquí vamos a ver primero cómo es el metabolismo de la lactosa, ¿no? Porque principalmente para hablar de procariotas, específicamente en la bacteria E. coli, siempre se ha trabajado con lo que es el operón lac o, como mencionamos, el metabolismo de la lactosa. Aquí podemos ver cómo se ve la membrana de la E. coli, y lo que va a pasar aquí es que a través de la permeasa, bueno, lo que hay afuera, que es la lactosa extracelular, dentro de la bacteria se va a descomponer, ¿no? Por algunas enzimas, como es la beta-galactosidasa, quien va a dividirlo en galactosa y glucosa. Pero vamos a ver más adelante por qué la lactosa también se puede transformar en alolactosa, ¿no? Por también la misma enzima que es beta-galactosidasa. Como digo, al inicio van a preferir otros tipos de azúcar, pero el principio es la glucosa, ¿no? Ahora, el operador. Aquí vamos a ver en el operón lac cómo es su estructura. Bueno, acá. Primero, en el operón lac va a tener similar estructura a los anteriores ejemplos, ¿no? Pero lo que aquí va a regirse es de que sus genes estructurales son representados por LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Y lo mismo, ¿no? Bueno, su regulador, su gen regulador va a formar su regulador de proteína, quien se va a unir, en este caso el promotor debe ser el LAC-P, como aquí podemos ver, que tenía un promotor. Este es el promotor, que es llamado LAC-P. Y este no le va a permitir, ¿no? Porque se une al operador, que es después del promotor, y específicamente más o menos al inicio del primer gen estructural, que es el LAC-Z. Y esto no le va a permitir hacer su transcripción. Aquí podemos verlo más o menos cómo está representado con pares de bases, y es por eso que en algunos libros mencionan algunas regiones, ¿no? Que es el -35, el -10, y se puede representar como estas imágenes, se puede ver como la B, el B o el C. El estado funcional del operón de E. coli en medio sin lactosa. Cuando no hay lactosa, el gen, bueno, primero, el ACI va a constituir su enzima, ¿no? Va a hacer su transcripción, pero nos va a dar igual la proteína. La proteína, quien se va a unir a otro operador, en este caso es LAC-O positivo. Este operador es inhibido por la proteína inactivadora, e igual, no se expresan, ¿no? En este caso, cada gen estructural tiene diferente enzima, ¿no? Que es la beta-galactosidasa, la permeasa o la transacetilasa, pero no se van a expresar. Ahora, cuando el operón LAC ya tiene un medio de lactosa, ya va a funcionar. En este caso, ¿no? El LAC-I. El LAC-I mismo me va a dar lo que es la proteína inactivadora. En este caso, como mencioné al inicio, la lactosa se va a descomponer o se va a transformar en alolactosa por la enzima beta-galactosidasa. ¿Para qué? Para que se una a las proteínas, ¿no? Para que se forme al inicio, como mencioné, alostéricamente, y así se va a unir al operador, ya no se une al operador, y va a dejar actuar a la ARN polimerasa, y ahora sí se va a expresar, ¿no? Por lo mismo, en cada gen estructural ya va a ir formando o expresándose las enzimas, ¿no? Perdón, las proteínas, que es la beta-galactosidasa, la permeasa o transacetilasa. Bueno, aquí vamos a hablar del operón LAC o su regulación negativa invisible. Lo mismo, cada imagen que voy a ir presentando va a tener similar función. Uno, cuando vemos que ya no tiene, en este caso el regulador ya generó su proteína, vemos aquí que se ha unido el promotor, pero le está inhibiendo la expresión de la ARN polimerasa. Como en los casos anteriores, no se transcriben, los genes estructurales no expresan sus proteínas. En el segundo caso, vemos que de todas maneras existe la lactosa ya en el cuerpo,
se une a la enzima y esta enzima ya no se une al promotor, que es representado por el LAC-O positivo, y así la RN polimerasa actúa libremente ante los genes estructurales y lo mismo, ¿no? Se expresa, se transcribe. Ahora, ¿cómo es la regulación? Se estudia mediante el efecto de mutaciones en los distintos elementos del operón. Aquí está cómo es expresado, cuando ya actúa la RN polimerasa, aquí se muestra mejor, ¿no? Vemos cada inicio, o cuando para la transcripción, se refiere a estructural y así me va a expresar cada proteína. Ahora, las mutaciones que existen en los genes, en las regiones reguladoras. Bueno, aquí ya se ha ido haciendo en diferentes estudios, por eso aquí leen mutaciones en el promotor PLAC, en el LAC-O, en el LAC-I. Lo mismo, ¿no? La proteína se ha ido, no se une al promotor y así deja de expresar a los genes estructurales. Pero aquí ustedes pueden ver que menciona que son bacterias diploides en el plásmido F. Lo que pasa es que esto ha sido investigado, se ha copiado la misma función, por así decirlo, en plásmidos y ha dado el mismo efecto. Y como conclusión, teníamos que el LAC-O actúa en cis y el represor codificado por LAC-I actúa en trans. Ahora, ¿cómo es el control positivo del operón LAC? Esto se refiere a la activación por catabolitis, ¿no? Bueno, primero, aquí vamos a hablar sobre lo que es el CAP, que son las proteínas activadores de catabolitos, con el AMP cíclico que se ve en el ADN, ¿no? Aquí en esta imagen vemos que el CAP siempre se va a unir más o menos al inicio del promotor. En este caso, el CAP está unido al AMP cíclico, más o menos siempre se les va a ver juntos, y lo que hace es formarlo en una forma de U. ¿Para qué? Para que permita al RN polimerasa trabajar mejor, ¿no? Aquí lo vemos de una manera más genético, como se ha expresado. Ahora, ¿cómo es el control positivo del operón LAC? Que seguimos por la activación del catabolitis. Ahora, el operón LAC va a tener diferentes activaciones. Esto se va a regir de glucosa. Primero, cuando es la activación de la glucosa, va a ser inversamente proporcional a lo que es el adenilato ciclasa o el MP cíclico. Si hay baja concentración de glucosa, se va a activar el adenilato ciclasa, como vemos aquí, baja glucosa, se activa el adenil ciclasa y va a consumir ATP, va a generar AMP cíclico, bastantes moléculas de AMP cíclico, se va a unir a la proteína CAP y se va a unir, como mencioné anteriormente, siempre está más o menos al inicio del promotor. ¿Cómo es la secuencia del operón LAC de la E. coli? Bueno, aquí vemos por regiones, como mencioné antes, como mostré en la imagen. Aquí. Muy buenas con todos, me presento, soy Correa Castillo Jonathan y a continuación les voy a explicar acerca de la regulación en la expresión génica en células eucariotas. Nosotros bien sabemos que la producción de todas las enzimas están siendo reguladas a través de distintos niveles de la expresión genética, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen, donde podemos ver a través de la cromatina, donde está ubicada el ARN, al proceso de transcripción, en un procesamiento de la molécula mensajera, que viene siendo el ARN mensajero, que va a llevar los codones para codificar los aminoácidos. Este ARN mensajero que se encuentra acá va a salir del núcleo, pero va a sufrir el procesamiento de maduración, que después saldrá al citosol para ser traducido y se va a formar la proteína. Estos niveles complejos, como lo podemos ver acá enumerados, que son 5, que se representan en esta imagen,
que vamos a venir hablando a lo largo de esta exposición, donde se va a partir de la cromatina, que está ubicada en el ADN y que está envuelto alrededor de un grupo de histonas, que es lo que va a ocurrir ahí con la transcripción, que sería el segundo, y el tercero sería el procesamiento que va a ocurrir en el ARN mensajero, para posteriormente va a venir el cuarto nivel, que es propiamente la traducción, y finalmente la proteína que le va a suceder, o sea, en la post traducción. Ahora vamos a ver el primer nivel, que es el genoma, o donde está la cromatina, que tenemos que saber que hay una gran variedad de factores. Como número 1 tenemos a la metilación del ADN o cromatina, que es prácticamente va a hacer la compactación de la cromatina, como se puede apreciar en la imagen de acá, y hacer compacta, por lo cual no va a permitir que entren los factores de transcripción, ni mucho menos la va a hacer transcribir estos genes prácticamente. Si bien ya hemos escuchado en una parte teórica, a este se le va a denominar heterocromatina. Un ejemplo clásico es el X en la mujer, que sabemos que sus cromosomas sexuales de la mujer es XX, donde uno de los dos va a quedar inactivo, y se ha visto que la cromatina está más compacta y por ende no va a transcribir. También tenemos el siguiente ejemplo de la acetilación de las histonas, que este va a tener un efecto de descondensación de la cromatina, haciéndola más accesible a los factores de transcripción, donde podemos ver su representación en la siguiente imagen, comparándola. En la parte inferior de acá se puede ver más compacta las histonas con su ADN, pero vemos acá en la parte inferior donde se va a ver más relajada, más amplificada o más abierta, que permite que estos factores de transcripción puedan ingresar, en este caso la polimerasa, y entonces empezar la transcripción. También tenemos en la parte de la ampliación que de esta manera se va a afectar el genoma en nuestro ADN, y no es un método tan frecuente que se viene estudiando, pero un ejemplo podría ser en los casos de células que tienen cáncer, que se amplifican los genes para producir más proteínas. Entonces este sí es un mecanismo que se ha visto en el estudio de células cancerígenas. También para el reordenamiento, eso se puede alterar incluso en segmentos donde la transcripción o acceder a la transcripción mejora la otra sensibilidad que tiene el ADN de una enzima también llamada DNasa1, y que son aquellas que pueden afectar esas zonas en los genes, y al final no va a ocurrir esta etapa de la transcripción. Para acotar, recordar que nosotros tenemos un genoma en todas las células somáticas, solo hablamos de los eritrocitos en su forma madura en la sangre y no hay núcleo, y por ende el genoma ahí no está presente. Otro lugar donde no está totalmente es en las células sexuales, que sabemos que las células sexuales en este lugar tienen o presentan 46 cromosomas, tienen 23, o sea, la mitad. Entonces ahí está, así decir, disminuido el número de cromosomas. Ahora vamos a hablar acerca de la transcripción, que es el segundo nivel de control de la expresión génica en eucariotas. Y como se vino exponiendo por la parte de mis compañeros en esta etapa que ya han hablado, precisamente la transcripción, que este tiene múltiples factores, como lo podemos apreciar acá. Y estas moléculas que ustedes pueden ver aquí vienen uniéndose incluso antes de que llegue la polimerasa, la que está acá. Entonces algunos factores de transcripción llegan antes a esta zona del promotor, y entonces van uniéndose a la polimerasa, y después algunos otros van uniéndose aquí al promotor, incluso en la parte final van a dar inicio a la transcripción.
Los estímulos de las señales que vienen incluso fuera de las células llegan precisamente de la zona del promotor y son factores que también van a estar en esta transcripción. La otra parte que es nueva ahora es la de la potencialización y silenciadores, que son zonas que están distintas o alejadas a la del promotor, como se puede apreciar en la imagen, y estas intensifican la señal y pueden potencializar y aumentar la transcripción en caso de un potencializado. Ahora en los silenciadores es distinto, ya que van a bloquear, también van a inhibir la transcripción, y todo esto ocurre en esta etapa de la transcripción. También hace recordar que todas estas ilustraciones han sido extraídas del libro de conceptos de genética de la 10ª edición. Y ahora presentamos el procesamiento del ARN, que viene siendo el siguiente nivel, donde va a haber un control de la expresión genética, que es la variedad de los genes, que esto ocurre en lo que es el procesamiento del ARN, y vamos a ver que es una parte importante en lo que se denomina el ajuste alternativo, que se va a ver estudiado mejor en lo que son las células de linfocitos B, que son los encargados de sintetizar o producir la inmunoglobina, que se conoce también como anticuerpos. Entonces esos anticuerpos son proteínas, que son miles y miles de proteínas de gran variedad. Y ahora para el ADN, que son los linfocitos que tienen la capacidad de hacer un ajuste alternativo. Quiero que veamos en la imagen, digamos, la secuencia del ADN en diferentes zonas que pueden ser ya sacadas para otra forma de lo que son las zonas del ARN. Entonces incluso aquí ustedes pueden ver de que se seleccionan las combinaciones posibles de lo que va a ser la hemoglobina, y entonces aquí se procesa, se forma el ARN transcripto, o sea el mensajero, e incluso sufre el procesamiento de combinación todavía en el ARN maduro, y al final se produce una proteína. Entonces vemos que es una serie de combinaciones que podemos apreciar. Por ejemplo, esto me recuerda como si digamos que tenemos un número de palabras y con ellas se puede hacer una narrativa, ¿no? Donde se puede cambiar el de por el para, etcétera, ¿sí? Es múltiples combinaciones, y eso se da en el procesamiento del ARN, lo que es el ajuste alternativo. El ARN mensajero puede tener una durabilidad, y esto es lo que va hacia los extremos, como si fueran la caperuza 5 y el extremo A, y esto es lo que se da cierta duración, de recordar que es una molécula que degrada fácilmente. Ahora vamos a hablar en la traducción, que es después que hay un proceso de maduración o proceso del ARN, viene la traducción. Esta traducción se involucra en factores de la traducción en la iniciación, en la terminación y en las moléculas que están alrededor de esta combinación, que va a llegar al ribosoma y se va a asociar al RNA mensajero, lo que va leyendo ese movimiento, y va a ser llegado al RNAT, de transportadores de aminoácidos. En la parte de iniciación va a haber factores que estimulan el inicio o pueden bloquear el inicio, y se pueden asociar a los represores, que son moléculas que al final, donde estas moléculas se pueden asociar a otros estímulos moleculares. En este caso estamos viendo que el grupo E, en la hemoglobina, son en la hemoglobina como una proteína en la que se le llama HCI, que significa inhibidor, como se puede ver,
HCI, que es un inhibidor controlado por el grupo M, que en esta gráfica, el HCI que está acá arriba, acá en esta imagen, al llegar al grupo M, entonces lo que va a ocurrir es que esta molécula bloquea la transcripción. Si están unidos es como un represor, pero si vemos que el HCI está sin este grupo M, como se puede ver acá en la parte inferior, activa una serie de secuencias o procesos que al final en cuenta van a enviar, ya activa la molécula del factor iniciador a la transcripción. Entonces al final de este proceso que está mencionando, estimula la llegada del ribosoma al codón iniciador. Entonces ya sabemos que llega el RNAT inicial con su metionina, que es el primer del codón iniciador. Entonces vemos que acá hay una molécula que están sin un represor, pueden activar estos factores iniciadores de la transcripción. Otro ejemplo que podemos ver en la traducción es la respuesta a niveles bajos de hierro. Y como se puede ver en la siguiente ilustración del libro de concepto de genética, en esta parte izquierda podemos ver la baja concentración de hierro, donde va a estar inhibida la traducción de la ferritina. Entonces acá podemos ver que hay un elemento que se llama IRE, elemento de respuesta al hierro. Entonces se dice que a niveles bajos de hierro está inhibida la traducción de la ferritina. En esta parte baja, la concentración de hierro, lo que sucede, les mencionaba que el IRE que está acá en esto se puede ver un bucle o una doble ARN mensajera que va a producir que la ferritina, entonces, fíjese aquí que está doblada esta asociación con una proteína, lo que va a inhibir lo que va a ser la transcripción. Ahora esto se da, va a dar como resultado una concentración baja de hierro, pero en la parte de la concentración de alta, observe que acá ya no existe este elemento, el bucle como el que se veía acá, de respuesta al hierro del IRE en esta proteína. Lo que va a ocurrir es que va a permitir prácticamente la traducción y la formación de la ferritina. Entonces a niveles altos de hierro se estimula la traducción. Lo que vemos acá entonces es que hay un represor en la transcripción y la proteína asociada a la IRE, o llamada elementos de respuesta en otro ejemplo, como se viene siendo controlada en la traducción. Continuando con la traducción, si ustedes miran en la imagen, es bastantes controles, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar sobre las secuencias cortas del RNA, y algunos les han puesto la interferencia o segmentos cortos de interferencia de estos RNA mensajeros que pueden estar presentes en nuestras mismas células, o sea que son producidas por nuestras mismas células y no van a permitir la traducción. Como lo hacen aquí, podemos ver en esta imagen que tiene efectos inhibiendo propiamente la traducción, no permitiendo que lleguen los ribosomas a la traducción. Otro que puede ser el degradamiento del mismo RNA para que no llegue ni siquiera a iniciarse cualquier proceso de la traducción, que se da mucho con lo que les dije en células descontroladas o la del cáncer, para fines prácticos que nosotros tenemos para los segmentos cortos o ARN cortos que pueden inhibir la traducción o degradar el ARN mensajero. Aquí pues ponemos que hay unas moléculas de Dicer o también Dicer, que es lo que hace que corten en pequeños
ARN fragmentos con los cortados que fueran más chiquitos, y si después viene el RIX, que se une a la hebra de ARN, y finalmente lo que va a actuar, que les decía, va a haber la inhibición de la traducción, la degradación de la hebra o la amplificación de la RNA. También tenemos a la post-traducción, que luego que se formó la proteína va a sufrir proceso de control de los niveles de traducción y la duración de estas mismas. Recordarse que estas proteínas pueden tener funciones de enzimas motoras que pueden ser estructurales, etc. También tenemos que es un montón de proteínas con sus funciones. Ahora, lleva una vida media y nosotros vamos a ver que en estas proteínas van a ser degradadas, y para la degradación tenemos que la ubiquitina, que prácticamente es como una chaperona, que va a acompañar a la proteína, la va a etiquetar más bien, y entonces la va a poner en una etiqueta en las lisinas de las proteínas. Al etiquetarlas, entonces la va a acompañar, las que va a llevar a algo que se llama proteosoma, las cuales vamos a ver que ahí tienen los sitios donde van a ser degradadas o cortadas estas proteínas. Si miramos en el ejemplo de acá, el diagrama, se necesita que una enzima de la ubiquitina, la enzima 1, la enzima 2 y la 3, la enzima 1 va a activar la ubiquitina, la que le va a dar ATP, y entonces esta unión acá permite trasladarse y hacer un relevo, porque si se dan cuenta, la E1 solo llegó a presentarla en la enzima 2 y la ubiquitina aquí se asoció. Luego viene luego viene y se asocia con la otra enzima, la enzima 3, y como les mencioné, llega la proteína con los residuos de la lisina, que le llamamos. Entonces aquí prácticamente se van a asociar las ubiquitinas. Entonces son las etiquetas, van a soltar las dos enzimas, la 2 y la 3, como se puede apreciar en la imagen, donde van a permitir entonces la dirección hacia los proteosomas, donde van a presentar, y aquí prácticamente sueltan las ubiquitinas, dejan ingresar a la proteína, y acá dice que hay unos anillos centrales. En algunos libros que he podido indagar, analizar, dice que son dos, y que son sitios activos donde hay proteasas, o sea, enzimas que degradan, que van a romper los enlaces peptídicos y fragmentos. En estos fragmentos, si ustedes pueden mirar acá, de la cadena polipeptídica, entonces estas van a quedar inactivas. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.